No te pongas responsabilidades pequeñas. Oh, si hubiera al lado de esa persona ve, elocuente anunciador, uno que sepa, uno que conozca, muy escogido, que le diga al hombre su deber, que le enseñe, ¿no? Que le enseñe cómo la persona se ponga responsabilidades, que la persona entienda, ve, que debe tomar lugar, qué más cosas debe haber en la vida cristiana. Oh, yo quiero hacerlo, yo quiero pelear por eso. Si es mejor testimonio, quiero hacerlo, quiero pelear por eso, quiero ayudar para eso. Si es mejor calidad, ¿no? En cada área de la vida cristiana, pues quiero ayudar a eso. ¿Qué lo ha traído al hombre a una desgracia sin salida? Es solamente estar envuelto en el yo necesito, yo no tengo, yo esto, yo, nada más en eso. De esa manera, Satanás los ha llevado a esa condición de degradarlos de tal manera donde Dios ya no puede tratar con ellos. ¿Por qué? ¿De qué trata Dios? Dios le trata de anunciarle su deber. Si mamá le dice, mira hijo, pórtate bien y esto, ya, mamá, ya cállate, ya tu sermón ya. Alguien viene a aconsejarlo, fulano, pastor, aconseje a mi hijo. Sí, ya sé, ya, su sermón, ¿qué me va a decir? Nadie quiere saber su deber. Todo el mundo quiere oír sus derechos. Por eso, el ser humano no sabe que eso es lo que lo está hundiendo a ellos. De solamente pensar egoístamente. Que yo necesito yo esto. Se vuelve ciego al resto de la gente. No hemos sido creados para obrar individualmente. Nuestro contacto con Dios es personal, pero las acciones, en nuestras acciones, tiene que estar involucrado, de acuerdo al plan de Dios. Tiene que estar involucrado el creyente, el resto de los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Gedeón ahí estaba todo asustado, escondido, pero estaba haciendo algo. Y cuando Dios ve eso, Dios desciende y le enseña. Me gusta que quieras salir de tu problema. Me gusta que quieras la solución. Y te voy a enseñar cuál es. Te voy a enseñar cuál. ¿Sabe cuál es? Le dice, el verso 14. Ve con esta tu fuerza. Salvarás a Israel de manos de los madianitas. Piénselo, él solamente está buscando esconder trigo, ¿no? Un plan pequeñito. Una responsabilidad pequeñita, ¿no? Tal vez alguno dice, bueno, voy a ayudar para la familia, voy a ayudar para el almuerzo de la familia. Basta que su plan sea pequeñito, ¿sí? Basta que haya un buen deseo. Ah, hermanos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, muy bien, está bien tu deseo, tan pequeñito, quiere llevar un poco de alimento nomás a tu casa. Pero tú puedes no solamente llevar alimento, sino acabar con el enemigo que te ha traído a esta condición. Pero para eso tú tienes que luchar no solo por la libertad. Tú dices, Dios no vino a enseñarlo. Bueno, hazte unas barras de hierro, pon un cerco, ¿no?, eléctrico a toda tu casa y proteges tu casa. ¿Sí? Y te da seguridad a tu casa. Y ya los madianitas no van a poder, ¿no?, penetrar tu casa y tú te vas a defender y tu casa va a estar defendida. Dios no viene a darnos una visión pequeña y egoísta. Porque Dios sabe para qué estamos creados. Como dijo Pablo y enseñó, dijo, si un miembro en el cuerpo está dolido, todito el cuerpo reacciona. Estamos creados así, estamos diseñados así. Cuando yo veo, si en el mundo del mensaje, en el mundo de los creyentes hay problema, es mi problema. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita? Voy a trabajar por eso. No, yo voy a trabajar por eso. No voy a pensar que alguien más lo haga, ni si nadie me recompensa, ni si nadie me apoya. Cuando veo una necesidad, yo me pongo esa responsabilidad. Esa es la clave, ese es el secreto. ¡Aleluya! Es el secreto. Por eso cuando miramos aquí, vemos, ¿no?, ¿cómo es que Dios al encontrarse con Gedeón le dice, ve, tú liberta, salvarás a Israel de manos de los madianitas. Yo te envío, mostrando que Dios va a enviar y va a tratar con gente que dejan de ser gente que solamente está esperando sus derechos, ¿no? Bueno, papá, que solucione el problema. Yo solamente llego a la casa, mi comida, mi almuerzo, mi desayuno. Pero este joven al que Dios le encontró era diferente. Tal vez él empezó a considerar cuánto papá luchaba, y seguro papá tal vez escondía el grano y esto y buscando. Esa era su responsabilidad del papá. Pero el hijo, bueno,
¿Eh? Yo soy tu hijo y tú tienes deber de esto, tú tienes deber de lo otro, ¿no? Yo soy tu hijo. Tú tienes que dejarme herencia, tú tienes que darme propina, tú tienes que darme esto. Pero este hijo es un hijo diferente. Es un hijo donde no quiere dejar toda la carga y la responsabilidad al padre. Es un hijo que también se pone responsabilidad. Cuando alguien se pone responsabilidades, Dios viene y lo encuentra. Cuando alguien no solamente está pensando en sus derechos, ¿no? Y empieza a pensar en sus deberes, Dios viene y lo encuentra. Y le revela el plan completo. Y le dice, bien Gedeón, pero esa visión es muy pequeñita. Vamos a multiplicarlo por unas millones de veces. Dijo, esta es la visión para ti. ¿Cuál visión? Libertad para todo Israel. Hermano, libertad para todo Israel. Lo asustó a Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón? Entonces él respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo me das una visión tan grande? ¿Y cómo lo voy a hacer? Mi familia es pobre, es pequeña y yo soy el menor. ¿Ah? Pero a ese pequeño menor, al que menos responsabilidades tenía, se puso la responsabilidad. Es glorioso cuando alguien entiende. Si una jovencita entiende, ¿cuántas niñas no tienen un buen ejemplo en la iglesia? Y miran un ejemplo errado afuera, porque no tienen que mirar en la iglesia. ¿Cuántas madres no tienen a alguien que mirar, que admirar dentro de la propia el cristianismo? Alguien a que recurrir por un consejo. Entonces miran afuera. ¿Cuántos padres igual? ¿Cuántos jóvenes no tienen a alguien que mirar dentro de la iglesia y saber, ¿no?, que ese es digno de confianza, que ese sí sabe lo que habla, porque ve sus hechos, ve sus actos, lo mira cómo anda, cómo habla, cómo se conduce, su conducta. Es necesidad. Hay esas necesidades, ¿sí? Pero somos tan expertos en ver nuestras necesidades y no las necesidades de los demás. Es así de pequeño, pero eso cambia las cosas. Para que Satanás logre sus logros, tiene que hacerlo a usted ciego a la necesidad del pueblo de Dios. Pero tiene que hacerlo experto a las necesidades suyas. De esa manera, uno no sale de esa condición. Entonces, Satanás trabaja y empieza a trabajar, porque para tomar el control y no dejar que Dios trate, hay que ser egoísta, arrogante, soberbio, altivo. ¿Se da cuenta? Observe aquí en la Biblia. El Salmos capítulo 10. Dice aquí el versículo 4, Salmo 10. Escucha esto. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Se da cuenta? Cuando uno entra a esa condición de ser dentro de él mala persona, tú dices, qué buena persona es fulano, y no busca a Dios. Entonces es una apariencia afuera. Pero el resultado de no querer nada saber de Dios es porque adentro uno se ha vuelto muy egoísta. Solo piensa en uno. ¿Qué es un malo? ¿No? Fulano es malo, solo piensa en él. ¿Sí? No le importa a nadie. Pero para que él llegue ahí, tiene que haber decidido, no me importa Dios en mi vida. No quiero considerar su plan, su palabra. Entonces dice aquí, verso 5. Sus caminos entonces son torcidos en todo tiempo, siempre haciéndolo errado. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. La palabra de Dios, ¿no?, lo tiene muy lejos de su vista. ¿Qué más? A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, afuera no, afuera cambia su palabra, pero en su corazón dice, no seré
movido jamás. Yo me va a ir bien. Yo sé lo que hago, ¿no? Nunca me alcanzará el infortunio. Una confianza en sí mismo, pero poderosa. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desválido. Su actitud con el prójimo no le importa. Solo pensando en él. ¿Sí? Acecha en un culto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras. Muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha cubierto su rostro, nunca lo verá. Dios ya no puede tratar con una persona que su prójimo para él no vale nada. A esa condición nosotros entramos muchas veces, donde lo que los demás digan no me importa. Pero el verdadero creyente que entra a esa condición, como les dije, hasta cualquier basura que va a botar, entiende, le voy a dar tal vez un trabajo extra al que limpia, ¿no? O tal vez puede ser un obstáculo de repente para alguien. Hasta puede rebalarse en esta cáscara de fruta o algo. Él siempre está pensando en todo lo que hace, considera a los demás. Pero cuando uno entra a esa condición de no tener a Dios en su camino, menosprecia a su prójimo y solo piensa en sí mismo. Pero cuando Dios viene y encuentra a la persona, ¿no? Le empieza a mostrar: tengo un plan para ellos. Yo no quiero ver los esclavos. No tiene por qué Madián dominar. No tiene por qué el enemigo enseñarse de Israel. No tiene por qué destruirlos, por qué atacarlos, por qué derrotarlos. Oh Dios, pero tú antes y ahora no. Pero esos días de antes pueden volver. Pero ¿sabe? Tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes solamente tomar la decisión. Hermanos, cuando la gente dice: voy a esperar que algún día Dios haga algo. Dios solo hará algo con gente que están dispuestos, ¿sí?, a actuar en aquello que saben que Dios quiere. Por eso le dije, si buscan su sentir, Gedeón se sentía poderoso, los músculos le crecieron, nada. Solamente Dios le está lavando de ese concepto, ¿sí? Dios le está lavando de ese concepto de ser egoísta. Dios le está lavando de ese concepto de pensar en sí mismo. Y le dice: ve y salva a todo Israel. ¿Cómo lo va a hacer? Soy el más pequeño, soy el más joven de todos, y mi familia es pequeña y es pobre. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando usted quiere trabajar por Dios, su mundo cambia, porque los recursos van a venir de Dios. Pero nosotros estamos esperando otros recursos, ¿no? Que tal vez me gane la lotería, que tal vez no sé qué tantas cosas. Pero Dios está mostrando cómo cambia el curso de la persona. ¿Cómo puede cambiar? Le dice, verso 15: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¡Qué revelación! Dios empieza a mostrarlo, viene a decirle: mira, quiero darte un plan. Tú no puedes hacer nada que no pienses, que no desees, que no decidas. Por lo tanto, ¿ve? Si quieres salir de tu condición, yo te voy a enseñar para que te voy a revelar algo. Dijo: te volverás tan valiente que esos 120,000 madianitas delante de ti serán como un solo hombre. Dios le está mostrando: eres tan poderoso, pero todo tu poder está inactivo cuando no tienes planes más que para ti. Y cuando tus planes van un poquito para tu familia, me agrada eso, pero te revelo el plan. Pero cuando tú luches por mi plan, que no es egoísta, que de tal manera ama a Dios al mundo y su plan es para todos, tu poder va a activarse de tal manera, vas a ser tan esforzado, tan poderoso, tan valiente. ¿Se da cuenta? ¿De qué se trata? De que el evangelio debe tener efecto. Un encuentro con Dios debe tener efecto. ¿Qué noticias? Buenas noticias. ¿Qué noticias? ¿No? ¿Cómo solucionar su problema? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo acabar con el enemigo? ¿Cómo ser invencible? ¿Cómo experimentar una actitud poderosa? Cuando usted viene a la vida cristiana y se encuentra con Dios, usted viene por un cambio real.
Usted viene con una determinación a lo que Dios le está enseñando. Poderoso Gedeón. Como un solo hombre serán delante de ti todos tus enemigos. Nadie te derrotará. Y cuando Gedeón lo creyó, nada más con 300 hombres, acabaron con todos, con otro tipo de armas. Dios les siguió revelando qué clase de armas. Y la Biblia empieza a mostrar que nadie les quiso dar pan, que nadie les quiso dar agua, de hambre y de sed, pero no lo podían derrotar a Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? El más joven, el más pobre. Pero cuando él solamente en su corazón empezó a creer objetivos grandes, objetivos a favor del pueblo de Dios, se volvió invencible. Para cada ser humano está disponible de parte de Dios la misma regla. Pero ¿por qué nos mantenemos derrotados y limitados en todo lo que hacemos? Por causa de que nosotros hemos gastado nuestra vida solo pensando ¿qué gano yo? No hemos empezado a pensar ¿qué gana el pueblo de Dios? ¿Cómo lograr una realidad para el pueblo de Dios? No hemos trabajado en ello. ¿Se da cuenta? Pueden mirar todos los tipos de la Biblia. Pueden mirar aquí en Primera de Samuel. En el capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Dice así: David está perseguido, está rechazado. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él, escuche, todos los afligidos. O sea, gente que, ¿no? Tú hablabas con ellos, dice, tengo este problema, tengo esto, ¿no? La gente más triste de la tierra, ¿no? Los afligidos, ¿qué más? Mire, ¿qué clase de gente va David? Todo el que estaba endeudado y no podían pagar, ya los persiguieron, le quitaron todo, casa, todo, y subieron a la montaña. ¿Qué más? Y todos los que se llaman en amargura de espíritu, algunos que hasta la mente habían perdido casi, desvariaban, ¿no? Hablaban una cosa, otra cosa, y esos fueron y se juntaron. La Biblia no juega con palabras, la Biblia no narra cualquier cosa. La Biblia está narrándonos que la condición, como dijo Eliú, puede ser la peor del ser humano, como esta gente. En su peor condición, lo han perdido todo. Han huido a la montaña, dice, en la cueva, ahí está en la cueva, ahí en el cerro, en la montaña, David. Y cuando llegan por ahí también perseguidos, les persiguen los que cobran las deudas, les persiguen aquellos que tal vez tienen algún problema, lo que sea, pero lo han perdido todo, gente que lo perdió todo, gente que no tiene nada. Y él fue el jefe de ellos. Pero ¿qué era David? Un elocuente anunciador, un hombre que sabía, ¿no?, cómo Dios obra, cómo Dios trata. Cuando se juntaron con David, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo lo llaman más adelante en la Biblia? A ver, es Segunda de Crónicas, ¿no? Primera de Crónicas. La Biblia empieza a mostrar estos datos. Capítulo 11.
Dice el verso 9: David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba junto a él. Estos son los principales de los valientes que tuvo David, los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. ¿De qué dice la Biblia que era jefe? Allá, cuando empezó en la montaña, de los peores. Luego dice aquí, David es jefe de los valientes, ¿no? De los que lo ayudaron en el reino. ¿Cómo es que la vida de esta gente cambió a esa condición? Luego dice el verso 11: este es el número de los valientes que David tuvo. Empieza a nombrar Jasobeán, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, de los cuales mató. De esa condición en la que estaban, ahora David empieza a mostrar de qué clase de gente era jefe. Uno solo se paró frente a 300. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios simplemente viene y le anuncia sus deberes. Te dice: el problema tuyo es que solo estás pensando en ti, tu pensamiento está mal. En tu pensamiento, ¿no?, se ha vuelto tan pequeño y tan mínimo que cuando tú solamente piensas solo en ti, eso fomenta el egoísmo, la soberbia y toda esa cosa. De esa manera se desactiva toda la realidad gloriosa del ser humano con la que Dios lo creó. Por eso estás en esa condición. Cuando David empezó, ¿se da cuenta? Cuando David fue allá, dijo: ¿por qué el pueblo de Dios huyendo, avergonzado, derrotado? ¿Quién hará algo para quitar el oprobio de Israel? David no quería ver a Israel derrotado. David pensaba que es una vergüenza que Israel esté asustado del enemigo. Por eso David era invencible. David era poderoso. Cuando fue, él empezó a sembrar en ellos eso. Y la Biblia empieza a mostrar, mira la clase la Biblia dice: fue hecho el jefe de ellos, el jefe de toda esa gente. Pero luego empieza a mostrar de esa gente cobarde, afligido de espíritu. Luego empieza a mostrar la clase de valientes que fueron. En poco tiempo cambió la condición de ellos. ¿Por qué? El secreto está en cambiar, de estar enfocado solo en sus derechos. De esa manera usted no va a salir de su condición. Las oportunidades y todas las habilidades, las destrezas, las cosas, todas las actitudes de hacer bien las cosas, se le va a ir. Y uno la malogra por un lado, por otro lado, y solo sobrevive en esta tierra y vive una vida común, bajo esa unción a la que Satanás lo trajo, de ser solamente hierro y barro mezclado. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios, y mire cómo cambió la condición. ¿Se da cuenta? ¿Cómo cambió la condición de ellos? Dice: tras este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pas-damim, estando ahí junto en batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y viendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová favoreció con gran victoria. Todo el ejército huyó y ellos se pararon ahí. Sí, no tenían miedo al enemigo. Se les fue el miedo, se les fue el temor, se les fue la torpeza, se volvieron hábiles, se volvieron invencibles, ¿no? Nada más los enemigos lo miraban, el solamente mirarlo, qué unción se movía en ellos. ¿Por qué? Porque habían decidido ya no estar luchando por ellos. Ahora están luchando, ¿por qué? Por el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios era David en el trono. Y cuando ellos están luchando por lo que Dios quiere para su pueblo, ya nadie los puede derrotar. Cuando ellos no están esperando que venga, y eran gentiles todavía, eran gentiles, debieron haber dicho: si David es rey de Israel, que los judíos pues vengan a ungirlo, que los israelitas lo pongan. Ellos dijeron: si los israelitas no lo hacen, en vez de ponerlo a David como rey, lo persiguen bajo el liderazgo de Saúl. Pero Dios ha decidido, ellos vieron, Dios ha decidido que David sea el rey. Nadie lo hace. Dijeron: déjame hacerlo. Cuando ellos empezaron a luchar por lo que Dios quería que se haga, hermanos, por eso todo el secreto está: conozca tanto el plan de Dios, conozca tanto la palabra de Dios, y luego luche por eso. Deje de mirar tanto sus adversidades, sus dificultades. Abra sus ojos y mire el plan de Dios, y mire la voluntad de Dios, el objetivo de Dios, y usted va a ver el resultado en su vida, y usted va a ver la gloriosa realidad para su vida. Esto no es algo mágico, simplemente eso activa la realidad de un ser humano bajo la imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué nos ata? El egocentrismo. Solamente es el yo. Eso nos ata, nos limita, nos vuelve ciegos, ¿sí?, a toda la gloriosa realidad de lo que Dios hizo de un ser humano. Le haré imagen y semejanza mía. Entonces, las cosas que sabemos que debe tomar un lugar en el pueblo de Dios, solamente hasta a veces llegamos: Señor,
Algunos hasta orar nada más por eso, pero no se ponen a la responsabilidad el hombro de eso. No ponen su hombro a la responsabilidad de eso. Y de esa manera nada va a tomar lugar en el ser humano. Pero es glorioso cuando el ser humano empieza a mirar lo que necesita y dice: déjame hacer algo, Señor, por eso. Cuando lucharon por eso, pasaron de locos, de afligidos, de endeudados. Mira lo que pasaron. La Biblia da testimonio. Por eso uno tiene que seguir el cuadro completo. ¿Cómo es que ellos fueron sacados de esa condición y entraron a otra condición? ¿Por qué? Salieron de vivir del mundo solo perpinando sus derechos y de esa manera lo perdieron todo. Pero cuando David les enseñó a mirar, mira, ¿no?, la palabra de Dios y el plan de Dios, entonces, ¿no?, cuando ellos decidieron ponerse esa responsabilidad que no se les pidió, tal vez dijeron: no somos muchos, por todo lado vienen los enemigos, pero hay que luchar. Cuando decidieron luchar, igual hoy, hermanos, igual hoy, basta que en su corazón del creyente alguien decida: yo quiero luchar por lo que el evangelio necesita. Se ha degradado tanto el significado del evangelio, se ha degradado tanto, ¿no?, de que el evangelio no produce resultados. ¿Qué dice el profeta? Se trata la segunda crucifixión de quitar el efecto del evangelio en la gente. Y la gente colabora con eso, no buscando el efecto del evangelio. Eso es poder. El efecto del evangelio es poder. Una vida gloriosa, una vida invencible, una vida poderosa. Eso se ha quitado. ¿Se da cuenta? Satanás ha degradado esos deseos que deben estar en el corazón del creyente. Por eso la gente viene, busca a Dios por el sentir equivocado. Algunos nada más lo buscan, que mejore su economía. Lo mejora y se sienten tranquilos con eso, porque uno solo recibe lo que busca, pero eso le mantiene en el montón, le hace común. Pero los que marcarán la diferencia, estamos mostrando ahí en la Biblia. Estamos mostrando por qué Gedeón marcó la diferencia. ¿Qué es lo que demostró Dios? Estamos mostrando por qué estos guerreros gentiles marcaron la diferencia. Porque en esa hora Dios tenía un rey y nadie quería luchar por él, nadie quería darle el trono, nadie quería ser sus soldados de él por la amenaza de Saúl. Pero estos que no tenían nada que perder estaban en la peor condición, en la peor situación. Pero alguien les anunció. ¿Qué les anunció? Si luchan por un rey que no les da casas, más que soldados que les persigan, ¿no? A los problemas que ya tenemos se va a sumar más problemas, que ahora el ejército de Saúl nos va a perseguir. ¿Se da cuenta? Les enseñó a tener problemas, pero ahora los problemas que tenían antes era por ellos. Pero ahora los problemas que están tomando ya no son problemas por ellos, son problemas por causa del plan de Dios. Aleluya. Entonces, si Saúl viene con nosotros es a perseguir a David, pero ese es el plan de Dios. Y cuando tomaron los problemas que vengan, pero por el plan de Dios, ¿quién los puede detener? ¿Quién los podía vencer? ¿Quién los podía derrotar? Por eso Dios dejó escrita la Biblia, para enseñarnos, para darnos entendimiento dónde debe estar enfocado nuestro corazón. De esa manera, usted empezará a darse cuenta: ¿qué? ¿Me va a derrotar a mí cualquier cosita de estas cosas que me derrotaba? Cualquier vicio, cualquier sentir humano, cualquier cosa. Yo decía: no. ¿Por qué tiene que derrotarme? ¿Ah? Yo decía: oye, tú que no huías por una deuda. Sí, Señor. Pero ahora hazme huir a ver si puedes. Se dan cuenta y se paraban ahí. Así los demás del ejército se vayan. Ellos aprendieron a nunca huir. Por el profético en Cristo no hay retirada, no hay retroceso, no hay marcha atrás. Solo hay una actitud de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Aleluya. Es una realidad que la palabra de Dios declara. Es una realidad que debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestro deseo, de querer ver a la gente enfocada en eso, de querer ver esos resultados en los creyentes. Por eso es poderoso cuando usted entiende eso. Lo único que usted tiene que trabajar por conocer el plan de Dios. Lo único que Gedeón necesitaba, saber el plan de Dios. Cuando Dios le mostró su plan, él le dijo: mire, este es mi plan, libertar a todos. ¿Estás dispuesto a luchar conmigo? ¿Estás dispuesto a luchar por mi plan y no por solo el tuyo? Y cuando Gedeón salió de su plan al plan de Dios, ¿quién lo podía detener? Cuando estos estaban en sus propios planes, mira lo que estaban. Pero cuando salieron del plan de ellos al plan de Dios, y era David, ¿quién los podía detener? ¿Se da cuenta? ¿Quién los podía detener? Se volvieron invencibles. Eso es lo que pasa con la vida cristiana. Solo nosotros estamos enfocados, somos expertos y conocemos, ¿no?, todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas. Somos expertos, pero no conocemos el problema que Dios tiene.
ya no tiene problemas. No tenía problemas David. Los problemas de David no eran el problema de Dios. Los problemas que tenía todo Israel no era el problema de Dios. Dios, ve usted, Él no es egoísta. Él puede hacerse de lado. Él puede decir sus pecados lo han hecho. Pero Dios está tomando los problemas, sí, del pueblo para Él. Jesús pecó, no, pero Él tomó los problemas en lo que estaba la gente. Tomó los pecados nuestros, lo hizo suyos. Ese es el real ser humano, Cristo. Ahí es donde el creyente deja de ser una persona común y vuelve a su realidad de un real hijo de Dios. Cuando entiende, ¿sí?, qué cosas debe estar en su corazón. Por fuera será la misma persona, pero adentro tiene un corazón ungido con entendimiento, ¿sí? Y puede pasar 100 años, 1000 años. Hermano, usted lo verá a esa persona simplemente más cada día determinado a luchar por la vida cristiana que nunca. ¿Por qué? Está luchando, está en su corazón teniendo el entendimiento correcto. Observe, dice el verso 15: 3 de los 30 principales defendieron la peña a David, dice. Descendieron a la peña a David, 3 de estos, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Los filisteos habían invadido Belén. Y aquellos 3, solo 3, rompieron por el campamento de los filisteos. ¿Se da cuenta? Porque David dijo: ¿quién me diera a beber agua de Belén? Pero él solo habló para él, allá en la peña. Pero estos 3 se fueron. Dice, si iban tan interesados, les importaba tanto el deseo de David, que si iban pues hasta descalzos tal vez los pies, algo para no hacer ruido. Y David pensaba que estaba solo. Oh, Dios miraba a Belén abajo y dijo: me acuerdo de esa agua, la mejor agua que había estaba en Belén. Aquí de sed en el desierto, perseguido. Oh, ¿cómo pudieron una vez más probar esa agua de Belén? Los demás se miraron, solo 3 y se fueron. ¿Sí? Entonces dice, el verso 18: estos 3 rompieron el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de su vida la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Están luchando, están arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque David tiene sed. ¿Por qué Dios honró tanto? David era el plan de Dios. David es tipo de la palabra de Dios. David es tipo de Cristo. Cuando alguien empieza a buscar minuciosamente, a complacer los deseos de Dios, ya no puede ser derrotado, ya no puede ser vencido. La ira, el enojo, la soberbia, cualquier cosa que lo tenga derrotado, pues simplemente jamás podrá vencerlo, jamás podrá derrotarlo. Son los secretos de la palabra de Dios. ¿Dónde tiene que tomar lugar? Dentro de usted. El enfoque tiene que cambiar. Dentro de usted tiene que volverse experto. A ver qué más necesita la vida cristiana. ¿Sí? Un testimonio, una actitud errada, sabiduría, entendimiento. ¿Qué más necesita la vida cristiana? ¿Qué más necesita el mundo de jóvenes, el mundo de adolescentes, de niños? ¿Qué necesita? Usted empieza a examinar y se pone la responsabilidad sin que se lo digan, sin que se lo obliguen, sin que le hagan el programa. Y luego la gente dice: mire, fulano tiene buena suerte, todo le va bien. No es suerte, es solamente entendimiento de saber cómo Dios ha diseñado al ser humano, cómo Dios ha colocado a disposición de él todo el poder, pero bajo ciertas reglas. Es glorioso eso. ¿Ve? Observe el verso 20. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y lo mató, y ganó renombre con los 3. Verso 22. Benaia, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Casbel, de grandes hechos de Moab, también descendió y mató a un león en medio del foso, en tiempo de la nieve, en tiempos donde todo el mundo estaba congelado. Él está en guerra con leones, a todo. ¿Se da cuenta? Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza de un rodillo de tejedor, más como un rodillo de tejedor, una semejante lanza de un gigante. Mas él descendió con un báculo, un palito nada más. Este gigante, un gigante, ¿no? Y una tremenda lanza. Tomó un pequeño palo y se fue contra él. ¿Qué clase de personaje? La Biblia lo relata, pero si uno mira, oh, qué valientes. Pero mire en qué condición estaban antes de hacer eso. ¿Sí? ¿Pero qué los llevó ahí? Salir del egoísmo, de solo estar pensando en uno. Es poderoso eso, es más poderoso que jamás usted se puede imaginar. El verdadero creyente no está buscando su comodidad solamente,
Empieza a interesarse en lo que a Dios le interesa. Listo, eso es todo. Pero para eso es cuán indispensable es que usted conozca lo que a Dios le interesa, que usted conozca la palabra de Dios, que usted conozca el mensaje que le ha enviado. Si usted come el libro, por eso digo, cuando come ese libro, es tan poderoso dentro de ti, cambió tanto las cosas, que ahora es necesario que tú hables. Pero antes de eso, mejor cállate, no molestes, ¿no? Mejor cállate ya. ¿Sí? Pero una vez que usted come el libro, conoce el plan de Dios, conoce la voluntad de Dios, es necesario que hables. ¿Se da cuenta? Hermanos, es glorioso, es poderoso estas cosas. Por eso dice la Biblia, aquí en el capítulo 12, el capítulo 12, cuando estos hechos, hermanos, estos hechos de estos gentiles, ¿no? Fue poderoso. ¿Sabe qué repercutió? La gente que estaba con Saúl, los filisteos invadían todo Israel, no podía Saúl derrotarlo. Cuando empezaron a mirar, y David sin palacio, ¿no? Sin agua en el desierto, sin comida, sin armas, tenían que pelear con palos muchas veces, sin cascos, sin sus grandes armaduras de soldado. Empezaron a oír las hazañas de la gente. Cuando eso empezaron a oír, mire el capítulo 12, dice: estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas, con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Ahora se empieza a narrar. Ahora ya no son solo gentiles, ahora empiezan a venir de los mismos hermanos de Saúl, de la misma tribu de Saúl. Empiezan a venir a él. ¿Por qué? Porque empezaron a mirar, ¿cómo puede ser? ¿No? Esta persona que yo le conocía, que siempre tenía problemas, ni siquiera en su hogar podía hacerlo, ni siquiera con sus hijos, ni siquiera, ¿no? Ahora lo veo, no, empezaron a darles vergüenza cómo yo soy derrotado, y como estos que yo los conozco que son más cobardes, como estos que realmente eran nada, ahora están teniendo más logros. Y ellos empezaron a entender, algo tiene que estar pasando. Dejaban el gran Saúl y se iban allá a la montaña. Se iban buscando, ¿no? Un rey que no les daba ni siquiera un salario, ni siquiera un lugar donde dormir. ¿Pero qué? La gente deseaba victoria. La gente deseaba, ve usted, no ser derrotado. Deje que en su corazón nazca el deseo como creyente. Ya no quiero ser derrotado, quiero ser victorioso. Ya no quiero perder. Aleluya. Deje que eso nazca en su corazón. Dios responderá a ello. ¿Se da cuenta? Esa es la Biblia. Ahora, ¿cómo es que la gente de Saúl misma se está yendo? ¿Por qué? Empezaron a mirar. Porque el ser humano tiene eso. El ser humano tiene dentro de él algo escondido. Quiere vencer, quiere ser victorioso. Si quiere ser poderoso. ¿Por qué cree que se compran armas? O si no le dices poderoso si tienes tatuajes, ¿no? Y poderoso, si dejas el pelo así eres un gran rebelde, ¿no? Y la gente quiere sentirse poderoso. Y como le dijeron en el evangelio, no, bueno, no. Pero ¿dónde está el real poder para el ser humano? ¿Sí? ¿De qué consiste el evangelio? ¿Lo dijo Pablo? El evangelio es poder, pero para que se salva. Pero el efecto del evangelio, en otras palabras, el resultado para el creyente de una vida victoriosa, de una vida poderosa, eso no se buscó. Y de eso se trata la segunda crucifixión de Cristo. Se trata de dar un buen testimonio del evangelio, porque el evangelio realmente es poder. ¿Sí? Pero entonces dentro de usted tiene que hacer esa cosa. ¿Cómo llegar a ser poderoso? Gedeón, ¿cómo lo lograste? De ser el más pequeño, el más... ¿Cómo lo lograste, Gedeón? ¿Cómo lo lograron ustedes endeudados y gente afligida de espíritu en los días de David? David, ¿cómo lo lograste? ¿Se da cuenta? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó con ustedes? Hermanos, usted tiene que anhelar. Ya no quiero conformismo. Ya no quiero una visión pequeña. Dios, lávame de eso. Ya no quiero estar mirando solo mis derechos. No, ya no quiero estar en contentamiento mientras el pueblo sufre. Mientras cuántos jóvenes están arruinando su vida. Cuántas doncellas no tienen ojos para discernir. Si viene a hablarme a mí uno que realmente ama a Dios, un hipócrita, ¿no? ¿Cuántas doncellas están arruinando sus vidas? ¿Cuántos hogares destruidos? ¿Cuántas cosas que el creyente debiera dominar? Pero no puede. Y yo reposando y contento y tranquilo, Dios, sácame de esa tranquilidad. Hazme un instrumento para ayudar a tu pueblo a vencer. Aleluya. Debe haber ese anhelo en nuestro corazón.
Y estamos mostrando por la palabra de Dios. Satanás busca degradar la calidad de ser, la calidad de persona, para que a nosotros no nos importe nadie más que nosotros. Pero habrá creyentes en medio de todo eso que quieren regresar a la actitud de un real ser humano, como Cristo, aleluya, en sus corazones, henchidos con esa responsabilidad de las necesidades del pueblo de Dios. Dios no nos junta por casualidad. No, todo el esfuerzo que los hermanos hacen, no. Es para mostrarnos estos secretos de una vida victoriosa y una vida poderosa. Aleluya. Su vida no tiene por qué seguir igual. Hay un mejor nivel de vida para usted disponible, no algún día, ahora, por la palabra de Dios. Y recibimos el entendimiento de lo que se trata. Aleluya. Es la realidad a la que Dios nos llama, hermanos. Bueno, nos avanzamos, estamos bastante avanzados en el tiempo, pero queríamos mostrar estas cosas, ¿ve? Cuán poderoso es cuando un creyente logra entender las cosas invisibles que han sucedido. Es un trabajo en el cual nosotros hemos nacido metidos ahí, el mundo de Babilonia, lejos del entendimiento de lo que la persona le era poderosa. ¿Ve? Por eso Jesús dijo: si buscas el reino de Dios y su justicia, se acabó. Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Se da cuenta? Esa es la regla, ese es el plan. Eso sucedió con cada tipo en la Biblia. Moisés, cuando tú luchas por mi pueblo, ¿quién te puede derrotar? Egipto ya no será rival para ti. La Biblia no nos narra una historia solamente para mostrarnos qué poder fue y aquí nada más contar una historia. No, Señor, nos muestra cómo puede ser una realidad, cómo puede tomar lugar una realidad también para nosotros. ¿Sí? Y de eso queremos tener hambre y sed. Todo ese esfuerzo, todo este tiempo disponible, hermanos, que Dios nos permite de compañerismo, profundicémonos en este enfoque, en esta realidad. ¿Sí? Satanás busca trabajar y hacernos a nosotros una mujer que nosotros tengamos el control y entremos en egoísmo y no nos interese el efecto del evangelio. Y que nosotros participemos de ese mismo espíritu de la segunda crucifixión, vida sin efecto. Oh, hermano, usted diga: hasta aquí, no quiero más. No quiero más, quiero un resultado. Y está disponible para cada creyente. Bueno, ahí paramos. Aleluya. Dios lo bendiga. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Aleluya. Bueno, luego seguimos, pues tenemos todos los días para seguir. En algunos cuantos días que los hermanos han dispuesto para pasar de compañerismo, para aprovechar el tiempo que cada creyente ha dispuesto para este compañerismo. Señor, gracias por tu palabra que nos enfoca, Señor, en la realidad de tu propósito, en la forma en la que nosotros, Señor, podemos salir de esa condición a la realidad para la cual tú has creado, Señor, al ser humano. Te agradecemos por ello, te agradecemos por la actitud y el deseo, Señor, de cada uno de los creyentes de querer una real vida cristiana, porque eso jala y trae a escena el entendimiento de cómo acceder a ellos, Señor. Por lo tanto, Señor, con gran expectativa en lo que resta del camino, en el compañerismo que nos provees, te damos muchas gracias por todo. Gran expectativa, Señor, del efecto de tu palabra en cada uno de tus hijos, Señor. Con esa expectativa, Padre, queremos siempre alimentar nuestro corazón y que nuestro entendimiento cada día, Señor, sea iluminado por esa luz eterna de tu palabra. Todo nuestro ser, Señor, nuestra alma, por completo, Señor, sea tan iluminado que las tinieblas no prevalezcan, Señor, ante esa luz que nos muestra, Señor, la realidad y el propósito por el cual tú has pagado el precio ahí en la cruz, por la cual has abierto los 7 sellos, Señor, para traer una redención total para cada creyente, para cada ser humano. Solamente, Señor, hay que saber administrar correctamente el enfoque en nuestro corazón, el entendimiento, Señor, de aquello en lo cual debe estar enfocada nuestra visión, nuestros deseos, nuestro estado de ánimo, Señor, nuestras actitudes. De esa manera, Señor, tomará lugar el gran efecto por el cual, Señor, las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo ha llegado a nosotros, Padre. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada creyente. Amén. Dios lo bendiga. Aleluya.
Aleluya. Cantemos este cántico para finalizar el servicio. Los valientes que amaban a David tenían corazón perfecto. Aleluya. Dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Aleluya. Dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Su rostro como rostros de leones y diestros con ambas manos. Ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo final. Los valientes que amaban a David tenían corazón perfecto, dispuestos a pelear y vencer para coronar a su rey. Su rostro como rostros de leones y diestros con ambas manos. Ellos estaban reflejando a los valientes de este tiempo final. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al real hijo de David. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al real hijo de David. Aleluya. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad de nuestro rey. Los siete truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Aleluya. Conocernos como Él nos conoció y qué mayores obras podemos hacer. Y somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: aleluya, hacer la voluntad de nuestro rey. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al real hijo de David. Y somos soldados invencibles, arruinaremos el reino de Adonías, porque tenemos la misión de coronar al real hijo de David. Gloria al Señor. Un solo objetivo: coronar al real hijo de David.
Los 7 truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. ¡Aleluya! Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores obras podemos hacer. Somos el ejército invencible, los valientes de David. Tenemos un solo objetivo: hacer la voluntad de nuestro Rey. Los 7 truenos nos están despertando hacia nuestra realidad. Aleluya, hacia nuestra realidad. Conocernos como Él nos conoció, y qué mayores obras podemos hacer. Y somos el ejército invencible, los valientes de David.